¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. Vaya fin de semana que hemos tenido, un fin de semana muy violento. 30 personas asesinadas en nuestro país, entre ellas Brigitte García. Ella fue asesinada la madrugada de este 24 de marzo de 2024, en pleno estado de excepción, hay que decirlo. Indicaron algunos reportes preliminares que esto habría ocurrido alrededor de la 1 de la mañana, cuando varios sujetos armados atentaron contra la vida de la alcaldesa y su director de comunicación. Sus cuerpos fueron hallados dentro de un vehículo Kia Sportage azul rentado en la playa conocida como Punta Napo, en Manabí. Brigitte García batió algunas marcas importantes en las pasadas elecciones seccionales. A sus 26 años se convirtió en la ganadora más joven para el puesto de alcaldesa en dichos comicios. Además, fue la primera vez que una ciudadana de Canoa, parroquia rural de San Vicente, lograba esta designación. De hecho, sentía muchísimo orgullo por haber sido respaldada a pesar de su edad, que en su perfil de la red X destacaba que era la alcaldesa más joven en el Ecuador. Al morir tenía 27 años, fue la mayor de 4 hermanos, estudiante de enfermería, pero una vez graduada se inclinó por la política. Fue militante de la Revolución Ciudadana. Su labor se enfocó en lograr una mejora en el servicio de agua potable, una de las carencias más notables en San Vicente. Pero lo más indignante de todo esto son las posturas de algunos medios de comunicación que se dedican a hacer farándula del dolor ajeno, de cosas tan serias como este caso, que debe ser investigado y develado a la comunidad, pues se trata de un magnicidio. Si asesinan a un hombre dedicado a la política, pues inmediatamente se asume que es un crimen político, pero cuando asesinan a una mujer política, joven, enseguida medios como La Data, Ecuador al Día, deciden llamarlo un crimen pasional y difunden una supuesta historia sin pies ni cabeza y obviamente sin ninguna investigación de por medio. Hay que ser miserables, lo he dicho yo en mis redes sociales, las circunstancias de este crimen no han sido esclarecidas, pero no existen los crímenes pasionales. Este término se usa para responsabilizar a las víctimas y para permitir que el agresor tome ventaja ante la justicia y hasta sea justificado socialmente. Tami Drobo también dice: el Ecuador está hundido en la miseria por esa prensa infame que esconde, distorsiona y promueve lo que le interesa al gobierno. País de indolentes, también ignorantes y con intereses miserables. Me indigna, me duele, me da rabia. ¿Quién no le daría rabia leer este tipo de cosas? Elena Rodríguez también hace esta crítica a algunos medios de comunicación. Crimen pasional, en serio, colegas, ¿saben cuánto se ha luchado para que esa categoría deje de ser usada y cuáles son las razones por las que jamás un crimen debería ser reducido a un instinto? Giovanna Tassi escribe también: la violencia contra las mujeres no para ni de vivas y ni de muertas. La alcaldesa asesinada por sicarios sufre violencia simbólica y de género. El relato que construyen es aterrador. Esa es la realidad de nuestro país, esa es la realidad del mundo también, porque si vamos más allá nos encontramos con que el exfutbolista brasileño Dani Alves ha pagado una fianza de 1 millón de euros y ha quedado libre tras permanecer 14 meses en prisión. Él fue condenado a 4 años y medio por violar a una mujer de 23 años y celebra ahora que saldrá libre y bajo fianza porque la justicia es clasista, es injusta, es machista. No puede acercarse ni hostigar a la víctima. Vaya condicionamiento. Esto, ¿será que le genera tranquilidad o reparación a la víctima? Lo obvio, ha dicho que no se va a escapar. Le han quitado sus 2 pasaportes y se quedará en España con todos los lujos y comodidades. Esto no garantiza nada con un hombre con tanto poder. Y lo absurdo es que tuvo que pagar $1 millón o 1 millón de euros, lo que gana en un mes como futbolista, y tiene una casa en España que cuesta 5 veces más. El papá de Neymar se ofreció a pagar la fianza. Esto es parte del pacto patriarcal, sin duda. Lo habían reducido ya la condena, le habían reducido la condena, se pedían 9 años, le dieron 4 y medio y salió tan solo en 14 meses, ¿no? Y le aplaudieron, es más, porque se entregó voluntariamente, ¿no? Es triste, pero es la realidad, es el mundo y se puede evidenciar todo esto si uno analiza las noticias en nuestro país. Incluso recientemente salió un estudio que da cuenta de que más del 50% de las noticias publicadas que tienen que ver con violencia hacia las mujeres responsabilizan, culpan a las mujeres. Lo estamos enfrentando ahora mismo, cada vez es más doloroso. 9 de la mañana con 11 minutos. Voy a saludar a Ana Vera, ella es representante del Movimiento Justa Libertad y coordinadora de Surcuna, para hablar acerca de esta demanda de inconstitucionalidad que se ha presentado ante la Corte Constitucional para que el aborto deje de ser un delito en el Ecuador. ¿Cómo está, Ana? Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Sofía, muchas gracias por el espacio. Bueno, ¿cómo les fue con la presentación de esta demanda? ¿Ha sido sorteada ya la causa? Y bueno, ¿cuáles son las expectativas que tienen?
Bueno, Sofía, primero contarte que nosotras el martes 19 lanzamos el movimiento Justa Libertad, que es un movimiento justamente conformada por muchas organizaciones sociales, por activistas, por artivistas, por gente de la opinión pública, que nos estamos sumando por académicas para efectivamente pedir la eliminación del delito de aborto del Código Penal, ¿no? Justamente porque pensamos que es un delito injusto, que genera desigualdad, que lo que hace justamente es condenar a las mujeres a abortos inseguros, ¿no? En vez de prevenir el delito. En ese sentido, una de las primeras acciones del movimiento fue lanzar esta demanda de inconstitucionalidad, pero claramente no será la única, ¿no? Porque lo que buscamos es justamente lograr eliminar el delito y para eso vamos a activar distintas vías, ¿no? Apostamos por la demanda de inconstitucionalidad porque creemos que la Corte Constitucional, como el máximo, si quieres, garante de derechos humanos en este país, tiene la obligación histórica de mirar a las mujeres y de reconocer el uso abusivo del derecho penal que implica, digamos, mantener este delito. Y lo que tú decías, ¿no? La alta carga de desigualdad que existe en un delito como este, porque son las mujeres más vulnerables, las más marginalizadas, las que viven complicaciones en su salud, muertes incluso, ¿no? Con el aborto inseguro, pero además las que van presas por abortar, ¿no? Cuando el aborto es una práctica cotidiana para todas las mujeres, pero estas desigualdades concretas existentes hace que sean ellas las más afectadas por el delito. Además, por eso queremos eliminar. eliminar. Que se ha dado históricamente, o sea, no es que ustedes están inventando el aborto. No, por supuesto que no. Y además lo que te digo, la Organización Mundial de la Salud en sus últimos lineamientos del 2022 ya nos dijo que el delito de aborto es un delito ineficaz, que no previene abortos, que lo único que causa es que las condiciones en que estos abortos se den sean inadecuadas, inseguras, insalubres para las mujeres, niñas y personas gestantes que buscan acceder a este procedimiento de salud. La misma Organización Mundial de la Salud recomienda la eliminación del delito. Así igual múltiples comités internacionales de derechos humanos. Creemos que Ecuador tiene que dar este gran paso y regular, por supuesto, el tema del aborto como lo que es un servicio de salud pública, ¿no? Ahora mismo hemos visto que han surgido, como siempre, después de que los colectivos feministas buscan un derecho como este, muchos comentarios muy sesgados y además que van un poco desde la ignorancia, ¿no? Diciéndoles de todo, insultándoles a las mujeres que buscan el tema de la despenalización del aborto en nuestro país. Y hay que remitirse a lo más reciente que también está aprobado ya en nuestro país, que es la despenalización del aborto en casos de violación, ¿no? Y pues obviamente en casos de riesgo para la salud, que también pues está vigente desde hace décadas, incluso en nuestro país. ¿Cómo se analiza ya la efectividad de estos cambios en la normativa cuando hemos tenido ya la aprobación en el tema de violaciones? Bueno, Sofía, nosotras estamos pidiendo justamente la eliminación del delito porque vemos que las causales son insuficientes. Si bien hemos logrado un avance con la causal violación, lo que vemos es que el acceso está absolutamente restringido y que la mayor barrera de acceso es justamente el delito. Porque el delito genera inseguridad entre los profesionales de salud, no saben si pueden proveer, no pueden proveer, cuándo pueden proveer, muchas veces no están informados de cuáles son los procedimientos y lo que generan son barreras de acceso insalvables. Incluso siguen dudando si se trata de violaciones o no. Exacto, ¿no? Mira que hasta ahora las estadísticas del mismo Estado que presentó al Comité de la CEDAW dicen que durante los 2 años que está despenalizado el aborto por violación, solo 93 mujeres, niñas y personas gestantes han accedido a este procedimiento de salud. Y esto es gravísimo porque tú tienes un país donde las tasas de violencia sexual son altísimas y de embarazo, producto de violencia sexual también. Y nos preguntamos qué está pasando. Lo que está pasando es que no les informan, lo que pasa es que las estigmatizan, lo que pasa es que les niegan acceso a este derecho y las fuerzan a una maternidad que no necesariamente desean o a un proceso clandestino de aborto, porque no es que los abortos no se están dando, es que no se están dando de manera, digamos, adecuada en el sistema de salud pública, ¿no? Y esto implica un riesgo para la salud, para la vida, para la integridad de las mujeres, niñas y personas gestantes. Y por supuesto lo que yo te decía, para nosotras que venimos analizando y acompañando el tema durante más de 2, 3 años, 10 años ya con la causal salud, que era la causal que ya existía, la mayor barrera de acceso es la existencia del delito, es la falta de información en operadores de salud y justicia sobre el delito, que hace que restrinja de forma desmedida el acceso al aborto legal, digamos, y por eso es que creemos que se tiene que eliminar el delito de aborto, porque es la única forma en que los derechos humanos de las mujeres, niñas, incluso en estos casos, digamos, tan graves como cuando un embarazo es producto de violación o cuando tu salud o vida corre peligro, sean garantizados.
Ahora estamos viendo que se despenalizaría el delito de violación, perdón, de aborto, ¿no? Pero ¿qué pasa con el sistema de salud? ¿Cómo deben adecuarse las otras normativas también? Porque siempre ahí hay una traba, ¿no? Que fue lo mismo que pasa, ya la Corte Constitucional dice algo y después todos hacen lo que pueden por evitar que sea realmente efectivo el acceso al aborto. Bueno, nosotras lo que hemos visto, viste, en otros países es justamente lo que queremos retomar, ¿no? Que se elimine el delito y de ahí se comience como una regulación desde el sistema de salud para garantizar el acceso, ¿no? A abortos seguros. Y sin necesariamente, digamos, restringir el acceso de las mujeres por un tipo de causal. Y lo que hemos visto en otros países, por ejemplo, es que de manera inmediata, cuando se despenaliza el aborto, cuando se elimina el delito, las tasas suben, porque todos los abortos que se hacían en la ilegalidad comienzan a registrarse, después se estabilizan y comienzan a bajar, porque la eliminación del delito trae consigo más estrategias, como la educación sexual integral, como el acceso a anticoncepción, como también permitir, digamos, que la sexualidad se ejerza de una manera libre, placentera, ¿no? Voluntaria y a la vez cuidada para evitar efectivamente embarazos que no se desean y no se planifican, ¿no? Entonces lo que creemos es que la eliminación del delito va a ser la vía adecuada justamente para lograr también, si quieres, reducir no solamente abortos en condiciones de riesgo, sino también embarazos no deseados, no planificados y lograr que efectivamente en este país ser mujer no constituye una carga desproporcionada, digamos, para tu vida, ¿no? En lo que ha ocurrido recientemente, y bueno, con el mismo tema del aborto, con el tema de la eutanasia, y que lo dicen mucho el sistema de salud, es la objeción de conciencia. ¿Cómo está considerado este tema? Bueno, verás, lo que ha sucedido en Ecuador es que después de que sale la ley de aborto que regula el aborto por violación, el presidente Lasso hizo un veto absolutamente ilegal, donde modificó 97% de la ley y generó un sistema de objeción de conciencia absoluto, contrario a cualquier derecho humano. Nosotras, conjuntamente con otras organizaciones de sociedad civil, presentamos una demanda de inconstitucionalidad a este modelo de objeción de conciencia y la Corte le dio paso y suspendió varias de las frases de los artículos. Entonces ahora la objeción de conciencia, si bien es un derecho de los profesionales de salud, es un derecho individual, es un derecho que pueden ejercer los profesionales que directamente brindan el servicio, y el servicio de salud tiene que garantizar que siempre hay un profesional no objetor. Entonces, si se maneja de forma adecuada la objeción de conciencia, lo que sabemos es que se va a poder proveer el servicio. Pero además te cuento, Sofía, que nosotras hemos detectado que una de las cosas que más hacen que los profesionales se declaren objetores no es necesariamente que realmente su convicción es estar en contra de hacer procedimientos de aborto, más en estos casos tan extremos como la violación o el riesgo a la salud, sino que tienen miedo de ser judicializados, porque lo que pasa es que los profesionales de salud, incluso cuando hacen abortos dentro del marco legal, corren el riesgo de ser denunciados o de ser criminalizados, y eso hace que muchos que no son objetores se declaran objetores. Te cuento dos casos. Mira, en Cuenca, el hospital de Cuenca estaba proveyendo el aborto en casos de violación y tuvieron un caso de una chica de 15 años. Ellos notificaron el caso a Fiscalía. Fiscalía decidió que porque la chica tenía 15 años, eso ya no era violación, sino estupro, y había un proceso penal contra estos profesionales. Estos profesionales que estaban proveyendo el servicio, que estaban haciéndolo muy bien, que estaban cumpliendo la normativa de salud, de repente se asustaron y ahora todos se declararon objetores, ¿viste? Como una forma de protegerse. Por eso es que creemos que la eliminación del delito va a permitir también que los profesionales de salud ejerzan de forma más adecuada, no sean criminalizados, no sean perseguidos y puedan garantizar de una forma profesional este servicio de salud. Porque estamos hablando ya de evidencias científicas, ¿no? No se puede actuar con una opinión personal frente a un tema tan grave y tan presente como lo es, pues, los derechos sexuales, reproductivos, el derecho a decidir ser madre o no en nuestro país, ¿no? Y esto se les pasa. Yo recuerdo el caso de una doctora que estaba estudiando una maestría en un hospital público, me comentaba que ella decidió abandonar totalmente porque empezó a ver cómo los médicos prácticamente esposaban a las personas que llegaban con una condición de aborto y denunciaban al sistema penal a estas mujeres. Entonces eso le pareció tan violento que decidió, o sea, me quedo sin mi maestría, pero no voy a ser cómplice de esto, ¿no? Porque en el sistema de salud pública también hay que hablar las cosas como son, ¿no? Todavía en nuestro país, un poco porque tenemos no sé, muchos sesgos que tienen que ver con el ámbito religioso y demás, no se está actuando como se debería, pero el sistema de salud tiene una connotación de ofrecer un derecho a los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Sí, totalmente, Sofía. Yo creo que, justo es lo que te decía, yo creo que hay muchos factores que influyen,
pero el más fuerte es la criminalización, es el delito. Yo trabajo mucho con profesionales de salud, los capacito generalmente en temas legales, y lo que he visto es que mucha gente, por ejemplo, denuncia a mujeres porque teme ser denunciado. Entonces dicen, prefiero denunciarla a ella, que sepan que vino, digamos, con un útero modificado, con un sangrado, a que a mí me sigan un juicio penal. Cuando en realidad lo que están haciendo es un acto ilegal, porque en este país el secreto profesional se protege y ellos tienen la obligación de guardar en secreto toda la información de quienes atienden en el sistema de salud, ¿no? Pero lamentablemente al mala información y los operadores de justicia juegan un rol terrible. Imagínate, por ejemplo, yo en el primer aborto por violación que acompañé en la provincia de Sucumbíos, le dije al hospital que llamara, digamos, al servicio de medicina legal para que tomen muestras para investigar la violación. Llegó el policía y se quería llevar preso al médico y a la niña, porque era una niña de 13 años, ¿me entiendes? Entonces a mí me tocó decirle, explicarle, mostrarle la sentencia, pero no es posible que en un país como el nuestro los operadores de justicia no sepan el marco legal, ¿me entiendes? Y que uno tenga que explicarles a fiscales, a jueces, a policías, cuál es el marco legal existente. Y son ellos los que generan tanto miedo dentro del sistema de salud y propician estas prácticas de estigmatización y de violencia. Por supuesto, el sistema de salud tampoco es perfecto, pero sí creemos que eliminando el delito se va a poder trabajar todo esto con los profesionales de una forma mucho más tranquila, ¿viste? De tal manera que se puedan organizar los servicios de salud, que quienes son objetores puedan no atender, pero que siempre se garantiza que haya un objetor, un no objetor, ¿viste? Alguien que sí atienda y que el servicio se gestione de manera adecuada. Pero el delito es la mayor barrera existente. Y bueno, hay también este argumento que sale desde los grupos que se autodefinen pro vida, aunque pues no necesariamente estén dentro de esta línea, y que hablan de que no puede estar por encima la autonomía de la mujer a la autonomía del ser no nacido. ¿Qué le responden un poco a eso? Porque sí es importante el generar este debate con argumentos, ¿no? Y el hablar exactamente de eso, de la autonomía de la mujer. Bueno, lo primero es que efectivamente nosotras estamos hablando de un ser humano, ¿viste? Nacido con derechos, que es la mujer, ¿no? Que no es un instrumento de reproducción, que es una persona con deseos, con planes de vida. Y esos derechos de esta persona tienen que garantizarse. Y eso es fundamental, ¿viste? Mientras que, si quieres, desde toda lo que es la jurisprudencia internacional se ha establecido que los fetos, los embriones son proyectos, ¿me entiendes? Y que no pueden estar en el mismo reconocimiento jurídico que una mujer, ¿viste? Y por eso hay que proteger primero a la mujer. Incluso la Corte Interamericana ha dicho que la forma de proteger la vida desde la concepción es protegiendo a las mujeres. Entonces tú no puedes tener una ley que pone en riesgo la vida, la salud, la integridad de las mujeres y decir que proteges la vida desde la concepción, porque es contradictorio. Despenalizar el aborto, ¿viste? Quitar y eliminar el delito es la mejor medida también para proteger la vida desde la concepción. Por lo que yo te decía, ¿viste? Ya se ha demostrado que el delito es ineficiente, que amenazar con cárcel no evita que las mujeres abortemos, lo seguimos haciendo, solo que lo hacemos en condiciones inadecuadas. Ahora lo que estamos diciendo es, permitan que las mujeres accedan a los servicios de salud de forma digna, adecuada, que se reconozcan sus derechos, su dignidad, pero a la vez que se trabaje en políticas integrales que de verdad protejan la vida desde la concepción, como la educación sexual integral, como el acceso a anticoncepción, porque lo que hace que se den, digamos, los abortos es que hay embarazos no deseados. Lo que hay que trabajar es en evitar que hayan embarazos no deseados, no planificados, por supuesto, ¿no? Y eliminar el delito va a contribuir efectivamente a eso también. Entonces, realmente, lo que nosotras creemos es que este es un delito que se ha usado, si quieres, para corregir el comportamiento de las mujeres y obligarlas a ser madres, digamos, a partir de la amenaza penal. Y te lo digo yo, por ejemplo, porque en las sentencias lo vemos. O sea, los jueces ordenan a las mujeres, por ejemplo, que son judicializadas por temas de aborto, que vayan a cuidar orfelinatos para que aprendan a ser madres, ordenan que, sí, y lo ponen en sentencia, ¿no? Que vayan a tratamiento psicológico para ver si se desarrolla el instinto materno, ordenan este tipo de medidas, ¿viste? Siempre alrededor de la reflexión de cómo impones un comportamiento moral a las mujeres, y para eso no debe servir el derecho penal, ¿viste? El derecho penal debe servir para proteger bienes jurídicos, tiene que servir para efectivamente lograr que las sociedades eviten daños a estos bienes jurídicos, y eso es lo que no pasa con el delito de aborto, porque lo que hacen es imponer una visión de la vida, de lo que debemos hacer las mujeres, de cómo debemos actuar las mujeres a partir de la amenaza penal, y eso es un uso abusivo del derecho penal, y es justo lo que se quiere evitar, ¿no? Para resguardar los derechos
derechos humanos de las mujeres, pero además porque la misma Corte ya reconoció lo que yo te dije, que el delito de aborto es inefectivo para prevenir abortos y que hay medidas más efectivas como son la educación sexual integral, como son, digamos, la anticoncepción libre, voluntaria, informada. Sí, la responsabilidad del Estado no se puede evadir, ¿no? Y veíamos hace poco que en el país estaba vendiendo glanique falsificado, por ejemplo, y no sabemos porque nunca respondió el Ministerio de Salud, del ARCS y demás, si este glanique, por ejemplo, se distribuyó en hospitales públicos. Entonces, cuando ellos tienen que poner a las mujeres estos comportamientos o imponerlos, todo bien, ¿no? Pero cuando reclamas cuál es la responsabilidad o la irresponsabilidad del Estado también en el tema de salud sexual y reproductiva, y como nos dicen, ¿no? ¿Por qué no planifican antes? Bueno, una mujer seguramente planificó, se tomó ese glanique y igual fue obligada a ser madre, porque seguramente esa mujer no accedió a el tema del aborto. ¿Qué esperan que pase en la Corte Constitucional? Un poco también pensando en que, asimismo, como usted me estás contando estos argumentos y estas sentencias que se imponen sobre las mujeres, también dentro de la Corte Constitucional hay personas que en algunas sentencias han dado a conocer como su concepción de la vida desde el ámbito religioso y demás, y que pueden influir en estas sentencias. Bueno, verás, lo que nosotras esperamos es que la Corte responda a su deber, ¿viste? Que es garantizar derechos humanos, que lea las demandas, que las analice a profundidad y que efectivamente elimine este delito. Porque ya a nivel mundial es sabido que usar el derecho penal para regular las decisiones reproductivas de las mujeres es un abuso del derecho penal que vulnera derechos humanos gravemente, ¿no? Lo han dicho todos los comités internacionales de derechos humanos, lo han dicho los relatores, lo ha dicho la OMS. La Corte tiene que actuar en el marco de su competencia, justamente garantizando derechos humanos, y eso es eliminar el delito de aborto. ¿Qué esperamos? Que prioricen la causa, que se den cuenta del grave problema de salud pública, de justicia social que genera el delito de aborto, y que efectivamente lo hagan, digamos, diría yo, en estos 6 meses, porque los perjuicios que causa el tener el delito de aborto son muy graves, y las mujeres forzadas a la maternidad, las mujeres expuestas a abortos peligrosos, todos los días están sufriendo en este país. Imagínate que la estadística dice que cada día 7 mujeres abortan en Ecuador. La mayoría en condiciones inseguras. Son esas vidas, esa salud, esa integridad que están en riesgo y que la Corte tiene la posibilidad de proteger, ¿no? Y eso es justamente lo que le pedimos a la Corte, que proteja los derechos humanos, que es lo que le corresponde hacer desde el lugar donde está. Ahora, por supuesto, en un país plural, en un país laico, las distintas creencias tienen que ser admitidas. Por eso esta es la ley más plural posible, porque cuando se elimina el delito de aborto, ninguna mujer, ninguna persona gestante está obligada a abortar. Sin embargo, quienes decidimos hacerlo, podemos hacerlos en condiciones de seguridad, protegidas por este Estado, que ya nos ha fallado, justamente lo que tú decías, ¿viste? Cuando no nos da educación sexual integral, cuando no nos da sexo anticoncepción, cuando no nos protege de la violencia sexual, el Estado nos falla y encima nos obliga y nos fuerza a la maternidad con la amenaza del derecho penal. Eso no puede seguir pasando en un país que se considera un Estado de derechos y justicia, en un país que se considera justo. Por eso el movimiento Justa Libertad justamente lo que solicita es la eliminación del delito de aborto del Código Penal. Y además hace un llamado amplio, si quieres, a la población, a la ciudadanía, a las artistas, a las académicas, a las organizaciones de mujeres y feministas de sumarse al movimiento. Creemos que este tiene que ser un movimiento multitudinario, esta marea verde que nosotras venimos nombrando desde hace rato, y que todas y todos y todes podemos ser Justa Libertad. Queremos que todos seamos parte de, que es un movimiento abierto. De este ¿Cómo pueden integrarse? Porque precisamente tenía alguna inquietud sobre cómo ser parte de este movimiento. Claro, pueden integrarse escribiéndonos a redes sociales, contacto@justalibertad.org, o pueden escribirnos al Instagram a Justa Libertad EC, y justamente contarnos cómo quisieran integrarse, qué quisieran hacer, porque la idea es que este movimiento sea asumido por todos, todas, todes, y que realmente impulsemos juntas, digamos, este gran reto que es eliminar el delito de aborto del Código Penal. En ese sentido, todos los aportes son bienvenidos, ¿me entiendes? Que la gente haga muchas cosas para lograr avanzar es súper bienvenido. Y esto va a presionar efectivamente también para que la Corte asuma su labor histórica. No le estamos pidiendo nada que no le corresponda. Le corresponde ser el garante de los derechos humanos, y eso implica revisar las leyes que atenten contra los mismos, como es efectivamente el delito de aborto en el Código Penal.
Ana, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy desde el Movimiento Justa Libertad y también como coordinadora de Surcuna. Se ha solicitado en esta demanda ante la Corte Constitucional como objetivo eliminar el artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal que establece el delito de aborto. Bueno, es importante hacer esta discusión y es importante hacerla también con argumentos. 9:31, hacemos una pausa, volvemos enseguida. 9:00 con 33 minutos, queridos amigos, gracias por estar ahí, por estar en contacto a través de nuestras redes sociales, Radio Pichincha Multimedia. Ahí me pongo en este momento para revisar también qué nos han escrito, qué nos dicen sobre estos temas que abordamos. Pero ahora mismo nos vamos a ir con nuestra compañera Evelyn Caiza, quien se encuentra en Calacalí. Pues resulta que aquí hay una demanda importantísima de los ciudadanos y ciudadanas, los vecinos de este sector, y es que están cansadas de la contaminación ambiental que se genera por el ruido que provoca y por los malos olores que provienen de las fábricas que están en esta zona. Así es que, Evelyn, ¿cómo estás? Buenos días, cuéntanos qué está sucediendo en Calacalí. ¿Qué tal, Sofía, amigos? Muy buenos días. Efectivamente, acá las denuncias llegan debido a problemas de contaminación ambiental en el agua y en la naturaleza de los moradores de Calacalí, quienes se ven bastante afectados, denuncian por la zona industrial, una zona que cuenta pues con varias fábricas de ropa, de cueros, de otros implementos que según los vecinos cuentan con normativas y planes ambientales. Sin embargo, ellos dicen que no los aplican. Estamos en este parque bastante turístico, bastante lindo, digamos, pero los olores que los vecinos denuncian, que se registran, son insoportables. Ellos nos han llamado, ellos quieren protestar y quieren hacer también un llamado a las autoridades para que por favor atiendan esta zona que también ya forma parte de la biosfera del Chocó Andino. Vamos a conversar con ellos. Besis, buenos días. ¿Ustedes se han dado cita hoy para protestar por esa? Venga por acá, mi señora, para que todos entremos. ¿Se han dado cita acá para protestar por esta contaminación por parte de las fábricas? Sí, muchas gracias por esta invitación que nos han hecho también. Lo que quería decir es que desde hace algunos años se volvió esta zona industrial. Hemos tenido muchos problemas por la declaración de zona industrial, pero lógicamente se usurparon muchos de los ecosistemas que nosotros tenemos aquí, como es el matorral, ¿no? Y ya que había venido siendo afectado por la minería. Ahora las fábricas están ahí y lógicamente hay una extensión grande de lo que es la zona industrial. Entiendo que hay una ordenanza también de que ya Carcelén tiene que traer todas las fábricas a este sector. Entonces nosotros estamos sumamente preocupados porque los olores no es de las alcantarillas, de los desechos sólidos de los habitantes, sino de un olor muy fuerte a compuestos químicos, azufre, un olor metálico que es insoportable en ciertos días en el ambiente. Y estos olores salen incluso desde las alcantarillas, y no es que sea un problema de alcantarillado, sino un problema de desechos de las fábricas. Y por otro lado, lógicamente, se contamina el ambiente. Nosotros vivimos a 5 kilómetros de aquí y lógicamente a veces ya empezamos a tener esos olores que se difunden a través del aire. Entonces, este es un problema grave y yo creo que las autoridades deben tomar control de lo que las fábricas están haciendo. Una de las cosas más importantes, yo creo, es que nosotros, por ejemplo, más adentro no tenemos agua potable. Aquí el agua potable es escasa. Se escaseó con el establecimiento de las fábricas. Antes tenía todos los días agua. Ahora 2, 3 días agua y a veces no se tiene agua y estamos sin el abastecimiento. Entonces, y otros que tenemos pozos para nuestro abastecimiento porque no tenemos agua potable, más tarde o más temprano van a contaminarse el suelo y va a empezar a salir el agua contaminada. Entonces, a mí me parece que debemos realmente tomar cartas en el asunto, sobre todo para el control de la contaminación desde las fábricas hacia nuestra parroquia, ¿no? Mire, si ustedes ya han tenido algún acercamiento con la autoridad, entiendo que por parte del Ministerio del Ambiente ya tienen conocimiento de esto. Bueno, nosotros fuimos realmente, lo que hemos estado hablando es con la Secretaría del Ambiente, todavía no hay una acción que tomar, la Secretaría del Ambiente es del municipio,
Todavía no hemos hablado con el Ministerio del Ambiente porque depende también las competencias. A veces cuando es casco de la parroquia, entonces viene la Secretaría. Cuando es ya más la parte rural, entonces viene el Ministerio del Ambiente. Entonces todavía no sabemos de qué forma nos van a apoyar, porque lo más importante es que haya control a las fábricas. Los compañeros aquí, los de vecinos, ellos son de una reserva más abajito de aquí, y ellos ya ven la contaminación del río Calacalí. Así es. Eso precisamente quería conversar con el Besi. Mi Besi, venga por acá para que por favor nos amplíe la información. El río nos ha mostrado fotografías, vamos a tratar de indicar en cámaras, y bueno, no se ve mucho el agua, pero esta agua está contaminada, está saliendo de colores que no son. Sí, buenos días, vecinos. Pues nosotros vivimos a unos kilómetros de aquí de la parroquia de Calacalí, en el barrio del Cabuyal. Tenemos una pequeña reserva que hemos creado para la protección de la biodiversidad, de la flora y la fauna. Nuestra problemática bien grande es la contaminación del río. Tenemos el principal río Calacalí, que nace aquí en la parroquia de Calacalí, tiene sus vertientes aquí en Calacalí, pero no ha sido tomado en control, no ha sido tomado por autoridades, por nada. Ahora, como vemos aquí, tengo una fotografía. Esto es una contaminación terrible. Todo el río que baña nuestro Chocó andino en el noroccidente de Pichincha. El principal río que baña está siendo fuertemente contaminado y no hay ningún control por ninguna autoridad. Nosotros estamos haciendo un llamado a las autoridades a tomar cartas en este asunto para empezar a tomar acciones sobre estas terribles contaminaciones que estamos ya sufriendo algunos años, no es recién, algunos años, ¿no? ¿Usted cuántos años vive acá y esto desde cuándo se viene dando? Nosotros iniciamos la reserva hace más o menos 7 años con el proyecto. Hoy estamos ya un poco más empoderados hace 2 años, pero la problemática que hemos tenido en pequeñas magnitudes por lo que era de la parroquia, pero ya con las empresas aquí tenemos fuertemente la contaminación. Los olores, tanto como salen aquí en la parroquia, también en el trayecto del río, son bastante fuertes los olores. Tenemos aves que beben en el río, que se bañan, animales, y muchos hemos visto muertos. Entonces, para nosotros sí es bastante penoso tener siempre estamos conservando el bosque, el Chocó andino, el corredor del Oso, estamos en conservación, pero tenemos un principal río que nos está perjudicando a todos, no solamente a nosotros como personas, sino a los animales, a todo el ecosistema. Entonces, ese es un llamado especialmente a las autoridades y también que las empresas empiecen a tomar conciencia en lo que están haciendo, buscar algún método de aplacamiento de estas problemáticas, ¿no? Entonces, como les contaba, aquí hay la principal vertiente de agua, no está siendo tomada en cuenta, no está siendo cuidada, y todas las aguas que va para abajo. Por ejemplo, ahorita nosotros vemos aquí, esta es una contaminación de jabón prácticamente, porque está todo puro espuma. Hay días que también hacen aquí la matanza del ganado, tenemos un camal, los días que ellos hacen es un río completamente de sangre. Entonces, imagínense, es una contaminación muy grande y muchos compañeros tienen emprendimientos en el trayecto de toda esa cuenca del río, pescas deportivas, senderismos. Entonces, se ve muy afectado porque llega un cliente, un turista, y ver un río sumamente contaminado muchas veces es la decepción. Ya, mi Besi, sí, muchísimas gracias por esa información. Venga, mi señor, usted también nos contaba que los olores son todos los días, son bastante fuertes. Esto, digamos, ¿cómo le afecta a usted? ¿Cómo les afecta a los niños, a las familias también? Buenos días, pues sí, es bastante grave esto que tenemos de las empresas, pues no, el olor prácticamente son los días martes y jueves, usted no puede, o sea, son nauseabundos. Si nosotros que venimos de fuera a dejar a nuestros niños, a traerles a nuestros niños, sentimos, imagínense dentro del casco parroquial, tener que dormir con ese olor, tener que habitar durante los 2 días así fuertes, eso es realmente devastador para nosotros, ¿no? Y para los niños se pueden seguir enfermando. Y si vienen más empresas, ¿qué va a pasar con eso? No tienen una planta de tratamiento de agua gigante para que puedan controlar esto, porque realmente el río que baña esto hacia el noroccidente, desde más o menos Pauma, hay familias que ya lo consumen.
Y eso no se han puesto a pensar las autoridades. Hacemos tanta publicidad, tanta cosa, pero no mitigamos ese problema. Tenemos que tratar de erradicar y tener conciencia desde las juntas parroquiales, los municipios, las autoridades para que puedan mitigar esta contaminación, porque a la corta o a la larga esto nos va a traer bastantes problemas en la salud dentro del territorio. ¿Cuáles son estas acciones que usted comenta que han hecho o que están realizando? Nosotros lo que hemos hecho es ir a hablar, hemos tratado de buscar socialización con las empresas, pero lastimosamente, como no, claro, no hay respuesta, una sola persona no puede golpear más puertas porque no le hacen caso. Entonces, igual hemos ido a organizaciones independientes, sí, para que nos puedan ayudar. Hemos subido videos, hemos grabado videos, pero lastimosamente no han dado una buena respuesta porque realmente nos hace falta la firma, la ayuda de la junta parroquial. Entonces, para nosotros es bastante complicado, como decimos, nosotros estamos en tema de conservación, pero ¿en tema de conservación de qué? Solamente de los árboles, de las aves y eso, y el agua, que es claro, el más importante, porque prácticamente sin agua usted no puede vivir, ni los animales. Entonces, hacemos ese llamado muy, muy especial a las autoridades para que vengan acá a Calacalí el día martes, el día jueves, y que huelan, que ellos puedan estar aquí, para que ellos sientan eso en carne propia, lo que los territorios de aquí de Calacalí sienten. Muchísimas gracias. Bueno, vecinos, muchas gracias por denunciar esto. Y sí, no solo martes y jueves, ¿será que ya con lo que nos cuentan sí se percibe un poco como a un olor ácido acá en el parque, cerca de la zona industrial, donde los vecinos es lamentable que denuncien que ellos ya han tratado de buscar acercamiento con estas personas de las fábricas, pero que no obtienen respuestas? Una vez más, decirlo, las industrias, las fábricas sobreponiendo el capital, sobreponiendo el dinero ante la vida de los vecinos que viven llenos de malos olores y llenos de agua contaminada. Acá en Calacalí ellos lo que hacen es un llamado a las autoridades que, así como promocionan la biodiversidad del Choco Andino, pues también se respete su vida y su derecho a vivir bien. Gracias, Eve. Importante poder escuchar las voces de los vecinos y vecinas de Calacalí, y no es exclusivo de este sector, lastimosamente, pues en temas ambientales hay una deuda importantísima con los quiteños y quiteñas, ¿no? En el Distrito Metropolitano de Quito, a nivel nacional, porque son estos temas los que se invisibilizan muchísimo. Pero aquí estamos, obviamente, para también pedir respuestas y soluciones por parte de las entidades municipales que tienen que hacer el control, porque no se pueden vulnerar los derechos de las personas de esta manera. 9 de la mañana con 45 minutos, acá ya está Gaby Cruz esta mañana para saludar a nuestros siguientes invitados que nos acompañan también para hablar de una campaña pues que me ha parecido también muy linda y que precisamente tiene como objetivo que se pueda visibilizar el tema del autismo, ¿no? En el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, y por eso ya vamos a presentar a quienes nos acompañan, Gaby. Buen día, bueno, aquí estamos compartiendo el micro, estamos casa llena hoy día en Las Guarmis. Buen día, amigos y amigas, y bueno, también damos paso ya a nuestros invitados del día, y bueno, tenemos ya con nosotros a Paulina Aro Ruiz, ella es máster en Derechos Humanos, y bueno, también tenemos a Samuel Cartaya, él es educador, especialista en desarrollo infantil y neurociencia cognitiva, y justamente Sofi ya lo mencionó, vamos a hablar sobre el tema del espectro autismo, este autismo visible, que es como lo hemos mencionado el día de hoy. Así que bienvenidos, Pauli, muy buenos días, Samuel también buenos días y bienvenidos a Las Guarmis. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí. Bueno, ¿qué es lo que podemos decir inicialmente sobre el espectro autista, ¿no? Porque a veces es como que muy desconocido o no se puede identificar fácilmente. Sí, bueno, primero que todo, gracias por el espacio que nos abren para ser una voz justamente de la comunidad autista que tanto lo necesita. Si nos dejamos llevar un poco por el DSM, ¿no? Por ese manual, desde el punto de vista médico, el autismo es esta dificultad en la interacción social, en la comunicación social, de estos patrones de conductas repetitivas, restringidas, y además de eso, problemas o diferencias en el procesamiento sensorial. Eso es lo que el modelo médico nos va contando. Obviamente, desde el modelo social, el autismo se presenta como una neurodivergencia, o sea, como una manera distinta de percibir las experiencias desde un punto de vista sensorial, emotivo, cognitivo, y que requiere obviamente de la actuación y del ajuste de todos para que ellos puedan alcanzar también su mejor calidad de vida.
Sí, justamente también nos acompaña Pauli, bienvenida. Un poco también para que nos comenten lo que se viene, ¿no? Bueno, el 2 de abril es el Día Mundial de la Concienciación del Autismo y bueno, ustedes tienen preparado esto que ya lo mencionábamos, este autismo visible. Coméntenos un poco cómo ha sido esta campaña, cómo han llevado a cabo esto y qué esperan justamente realizar próximamente en estos días. Muchísimas gracias, chicas, por este espacio. Como dice Samu, súper importante para nosotros poder visibilizar desde diferentes espacios que la comunidad autista está. Y lo que queremos es que sea visible los 365 días del año, no solamente a propósito de un día mundial. Esta propuesta, ¿cómo nace? Yo soy abuela, tengo un nieto de 4 años, Maximiliano, fue diagnosticado con autismo hace 8 meses y de manera individual dije, algo hay que hacer porque el autismo se aborda desde un privilegio. ¿Privilegio por qué? Totalmente. Porque las terapias son sumamente costosas. Estamos hablando de que una terapia puede tener un costo de 30 a 40 dólares y los niños, dependiendo de su grado de autismo y de las comorbilidades que tengan, necesitan terapias a diario. Y entonces, con la situación económica actual con la que estamos, no nos avanzamos. Y es eso, darle voz a las familias precisamente que están en condición de pobreza, extrema pobreza, que no pueden tener a sus hijos en terapias y decir, pues, ¿qué vamos a hacer por ellos? Porque nosotros podemos pagar unas terapias, pero no podemos ver el mundo solo desde la individualidad, sino que tenemos que trabajar por aquellas personas que no pueden y que no tienen. ¿Y cuáles son ahí las opciones? Porque el sistema de salud es muy deficiente a la hora de tratar todos estos temas que tienen que ver con las diferencias de las personas desde las discapacidades, por ejemplo. La respuesta del sistema de salud es bastante pobre, ¿no? Sabemos cuál es la crisis que tenemos ahorita en el sistema de salud pública, ya con las enfermedades que están presentes y con las discapacidades que se ven. Ahora con una discapacidad que no siempre se ve, como es el autismo, es mucho más complejo. No hay servicios especializados. Recién una mamita en un chat que tenemos de padres y madres decía que a propósito del Día Mundial del Autismo demandemos al Ministerio de Salud que cree más servicios porque su hija necesita al menos 2 terapias semanales y ha tenido acceso a una en 3 meses. Esa es la realidad de la comunidad autista. Entonces, ¿por qué nosotros decidimos emprender esta campaña o por qué de alguna forma dije hay algo que hacer y para esto hay que sumarse con un equipo bonito, multidisciplinario y sumar a mamás y papás en este proceso que son las propias voces? Por esto precisamente, porque hay que trabajar por las familias que no tienen, por los niños y niñas que no han podido acceder a terapias. Y un guagua diagnosticado de manera temprana y abordado de manera integral es un guagua que tiene muchísimas posibilidades de salir adelante. Evidentemente no romantizo el autismo porque el autismo tiene bastantes grados, el trastorno es completamente amplio y hay posibilidades de que sí, pero hay posibilidades también quizás que no. Eso ya depende de cada caso, pero estamos aquí para eso, para decir, necesitamos aunarnos, necesitamos que las familias demandemos, necesitamos comprometernos desde los espacios en los que estamos para trabajar de manera articulada por la comunidad autista. Entonces, en una siguiente ocasión quizás podemos estar sentados en esta mesa con la propia comunidad autista, con niños, niñas, jóvenes, que tengan su voz de manera directa. Hoy por hoy lo estamos haciendo Samu y yo, dando una voz, pero queremos que esto sea mucho más amplio, mucho más diverso. Justamente es lindo lo que mencionas, Pauli, y contándonos un poco también de cómo nació esta iniciativa. Mencionaste que tienen un chat, ¿no? Como un chat de apoyo y esta red de mamás y papás que ustedes lo llaman mapas, ¿no? Mapas extraordinarios, y que de un poco también nos comentaron de que hablan desde su experiencia, ¿no? Y comparten y se abren a este espacio, pero para que nos comenten un poco cómo nació esta iniciativa y cómo los pueden buscar también, porque entiendo que es un grupo voluntario. Entonces, quienes nos estén escuchando y estén interesados, ¿cómo les pueden ubicar? Sería bueno que Samu también ahí nos diga un poquito, porque además, acotando la pregunta de Gaby, porque Paula decía, hay personas que no tienen acceso, pero hay otras personas que tienen acceso y pagan servicios que les dicen ser especializados, y termina ocurriendo lo que pasó en Ibarra, que pues escuchamos esos gritos desesperados de un niño que no podía ser abordado correctamente por alguien que definitivamente, obviamente, no le importaba mucho la condición o el trato con un niño que está dentro de este espectro autista. Claro que sí, fíjate, en el diagnóstico de autismo no se ha modificado mucho desde 1943, cuando fue la primera vez que el mundo empezó a escuchar este diagnóstico, y yo creo que lo que más urge es actualización,
porque es imposible que en casi 100 años no se haya cambiado un poco el punto de vista del autismo. Seguimos con ese punto de vista del niño que hace berrinche porque quiere, del niño que es aislado porque quiere. Y realmente digamos que la sociedad, el sistema educativo, el sistema de salud no se ha actualizado un poquito. Yo creo que ese es un requisito fundamental para que nosotros podamos ver nuevas prácticas educativas, nuevas prácticas terapéuticas, nuevas prácticas a nivel de política pública. La palabra actualización puede ser realmente lo que nos puede abrir una nueva puerta para la comunidad autista, porque en estos casi 100 años, yo creo que ya se van a cumplir en unos cuantos añitos, los 100 años del diagnóstico, hay muchas cosas que se han descubierto nuevas, hay mucha nueva ciencia, hay muchos nuevos descubrimientos del por qué las conductas que nosotros observamos, qué razones tienen, desde dónde vienen, pero el sistema educativo se ha hecho ciego un poco ante estas actualizaciones. No se ha procurado campañas de sensibilización y formación al personal docente, no se han procurado campañas de formación y actualización al personal de la salud. Entonces, el autismo sigue siendo, digamos, esta gran nube negra, porque ha faltado sensibilización, conciencia, formación, capacitación, y además ha faltado política pública en sectores de salud, política pública en sectores del sistema educativo. Entonces yo creo que el llamado no es a solo refugiarnos en ese deseo de ser inclusivos, que también a veces esa palabra se vuelve la excusa de marketing de muchos establecimientos, sobre todo educativos, para prometer que tu hijo va a estar en un entorno adecuado. No nos refugiemos en esa pequeña estrategia de no somos inclusivos, sino realmente vamos a convertirnos en un espacio que pueda proveer de una inclusión no desde el discurso, sino desde los hechos. Y eso sucede cuando tienes un sistema educativo capacitado, formado, actualizado. Porque no podemos seguir teniendo profesores, enfermeros, doctores, peluqueros y toda una sociedad civil que sigue bajo el pensamiento de 1943, cuando dijimos del autismo es primo hermano de la esquizofrenia. Eso era lo que se decía en los primeros artículos del autismo. Entonces, la cosa ha cambiado. Lo que no ha cambiado es que la gente no se acerca a educarse, la gente no se acerca a actualizarse, y eso es la raíz de los frutos que vemos hoy, de maltrato, de aislamiento social, de que el autismo no sea una figura política. El autista no tiene potestades de ser una figura social activa, sino que es una figura aislada en el componente médico. Tú tienes que ir a terapia y solucionarte y curarte. Sobre la que se asumen muchas cosas, exacto, ¿no? Que no se le da una voz, que no se le da una potestad. Hay que cambiar un poco ese paradigma si queremos ver los cambios realmente. Sí, pues es la realidad en la que vivimos hoy en día, pero bueno, para retomar un poco también la otra pregunta, Pauli, ¿cómo les pueden ubicar? ¿Cómo pueden acceder a este espacio de apoyo que ustedes también han creado, y que nos comenten un poco cómo es el inicio de toda esta iniciativa? A ver, MAPAS, Mamás y Papás Extraordinarios, nace como una respuesta precisamente a la necesidad de tener una red de apoyo de papás y mamás que puedan intercambiar estas experiencias. Porque cuando te dan un diagnóstico tienes miedo, porque cuando te dan un diagnóstico sufres un luto de alguna forma. No todas las familias, no voy a generalizar, pero sí es difícil verte con un diagnóstico en papel y decir, ¿y ahora qué va a pasar? Y entonces MAPAS es una respuesta precisamente a esto, al intercambio de ideas, al intercambio de opiniones, en un espacio bastante seguro, bastante bonito, en donde padres, madres que ya están muchísimo más años acá, que ya tienen una cierta experiencia en el abordaje del autismo, te dicen o les dicen a los nuevos papás cómo sobrellevar esto, hacia qué terapeutas poder ir, hacia qué médicos especialistas poder acudir cuando hay estas necesidades específicas, ¿no? Por ejemplo, los niños autistas pueden tener necesidades gastrointestinales ahí un poco complejas, entonces lo que hacemos es intercambiar los datos de ciertos profesionales, lo mismo en terapia, es decir, qué te ha ido bien, qué no te ha ido, en qué no te ha ido bien. Pero más allá de eso, creo que es el punto de tener una red de apoyo, porque también el tema del autismo tiene que verse desde un enfoque de género. Muchas madres son abandonadas por sus padres, por los padres de los niños realmente, cuando reciben el diagnóstico y les toca transitar esto completamente solas, ¿no? Entonces, es más bien decirles, acá estamos, somos muchos más, unámonos, demandemos, exijamos derechos,
porque no solamente podemos quedarnos en el lamento de lo que nos está sucediendo y de la realidad por la que atravesamos, sino aunar esfuerzos y decir, estamos aquí y exigimos esto. No pedimos, no es una dádiva, no es una caridad, exigimos esto desde lo que la propia ley, desde lo que la propia norma nos garantiza, ¿no? Es eso. En Mapas nos pueden encontrar en redes sociales, en Instagram, en Facebook, y entonces ahí con un mensajito directo al chat, ustedes pueden darnos sus números de teléfono y son incluidos directamente en la línea de WhatsApp. A mí me parece súper importante empezar a abordar los temas desde los derechos, desde la exigencia de los derechos y no desde un poco el paternalismo también, o pensar de que es una decisión por buenitos de los gobernantes que se interesan en estos temas. Es su obligación, si es que quieren estar ahí en estos lugares de decisión política además, pero además cuando a Samu pues hablábamos un ratito antes, decíamos también hay que hablar de la educación caduca en nuestro país, esa educación que nos estandariza a todos y o sea, una persona que tiene una condición dentro del espectro autista pues tiene ciertas particularidades que también las mencionaba Paulina, pero todos somos totalmente diferentes, todos, absolutamente todos somos diferentes unos de otros. La diversidad es la norma, solo que no nos hemos dado cuenta, y obviamente el sistema educativo no está preparado, los docentes no están preparados para percibir que lo que es más común es que realmente todos somos distintos, eso es lo común. No existen 2 o 3 peques iguales y no podemos buscar ser homogéneo o homogeneizar a todos los peques en un mismo parámetro educativo. Tenemos que aprender a diversificar nuestra cabeza para atender la neurodivergencia en el aula. Para ir cerrando nada más, nos decían que hay una canción que recogía un poco todos esos aportes también de los padres, de esas vivencias, experiencias que decía Gaby, que se han presentado también en Mapas, así es que nos gustaría escucharlos para cerrar y dejar la invitación abierta para el próximo, ¿cuándo es? 2 de abril. 2 de abril, así es. Bueno, un pedacito del coro de esta canción que la vamos a estar estrenando el 2 de abril en este evento tan bonito y que la pueden cantar y la pueden sufrir, llorar y coger como grito de guerra también. Basta ya del silencio al que me has condenado y que mis diferencias me dejen de lado. Me merezco todo lo que he soñado. Basta ya, pues yo soy de la vida el mejor artista. Que nadie me juzgue por ser autista. Ser distinto es mi derecho de vida. Basta ya. ¡Bien! Y seguramente sí tienen muchas más, bueno, hay frases recogidas de mamás y papás y bueno, seguramente esto va a seguir, pero qué maravilla saber que pueden contar con un espacio así. Les agradecemos mucho, Paulina, Samuel, y también decirles que aquí siempre son bienvenidos, que queremos también saber más, que no se quede solo en esto, ¿no? Como bien dijo Pauli, esto es solo como, no es por el Día Mundial, sino que esto va a seguir, así que bienvenidos siempre, Paulina y Samuel. Muchísimas gracias, chicas, muchísimas gracias. Bueno, nada más para decir la fecha, 2 de abril de 2024, de 10:30 a 12 horas, será este evento también, ¿no? Que pretende ser muy educativo y también emotivo, ¿no? ¿En dónde? En el Go Quito, en el Hotel Go Quito. Gracias de hecho a la gente del Hotel Go Quito por abrirnos la puerta y permitirnos estar con ellos, son parte esencial de este proceso. Perfecto, en la avenida Eloy Alfaro y Catalina Aldaz. 10 en punto, amigos, vamos a hacer una pausa y enseguida estamos con ustedes. Estos temas realmente nos sensibilizan mucho y además nos despiertan pues ese deseo de hablar, ¿no? De la diversidad, que aquí también es una bandera, ¿no? En todos los ámbitos. Muchas gracias a ustedes por seguirnos, no se vayan, ya volvemos luego de una pausa. 10 de la mañana con 4 minutos. Gaby, vamos a seguir hablando. ¿Te gusta mirar la luna? Sí, de hecho ahora tengo incluso más amigas que siguen, ¿no? Estas como terapias de la luna y las fases, es interesante, ajá, yo no conozco mucho, pero sí sé que tiene mucha influencia, obviamente la luna influye mucho en nuestra tierra y bueno, y de eso vamos a hablar hoy con nuestro invitado. Tenemos ya aquí al doctor Erickson López, es el director del Observatorio Astronómico de Quito y bueno, con quien vamos a hablar de este eclipse penumbral de la luna, ¿no? Que es conocida como luna de gusano, que es la que estamos viendo en estos días, así que doctor, bienvenido, muy buenos días, bienvenido a las Warmis. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Sí, es un placer estar aquí para conversar sobre la luna.
y pues bueno, que apasiona, ¿no? Que es también como una musa poética incluso, que influye muchísimo en muchos procesos también, y hay gente que realmente observa y está pendiente cuando hay estos cambios como este eclipse, por ejemplo, que entiendo se desarrollaba ayer y hoy. Cuéntenos un poquito, por favor, ¿qué es lo que han podido observar? Sí, bueno, en realidad es un eclipse penumbral. Eso es un fenómeno de alineación entre el Sol, la Tierra y la Luna. En ese proceso la Tierra produce una sombra umbral que es muy oscura y una sombra tenue que se llama penumbra. Y cuando la Luna pasa por la penumbra, por esta sombra que produce la Tierra, ocurre este eclipse que realmente no es muy notorio, es muy difícil de ver, incluso porque hay una pequeña disminución en el brillo de la Luna de aproximadamente el 10%, y eso es imperceptible para la vista, es imperceptible incluso para los instrumentos, y pasa desapercibido este tipo de eclipses. Los eclipses totales son mucho más notorios, son mucho más llamativos, porque en los eclipses totales de Luna, la Luna se torna rojiza, pero en esta ocasión no ocurrió aquello. Tuvo lugar, inició el eclipse ayer alrededor de las 12 de la noche y terminó en esta madrugada a las 4:30 de la mañana aproximadamente. El máximo estuvo lugar a las 2 de la mañana. Pasó ya el eclipse, pero estos fenómenos de los eclipses ocurren cuando tenemos luna llena, y justo el día de hoy tenemos ya una luna llena. Y a esta luna se le conoce como la luna de gusanos, porque los indígenas norteamericanos hacían coincidir el inicio de la primavera con la ocurrencia de esta luna, cuando empezaban a brotar los gusanos, cuando empezaba la primavera, y por eso se denomina así a esta luna, que marca básicamente eso, ¿no? El inicio de la primavera en el hemisferio norte y del invierno en el hemisferio sur. Justamente eso, doctor, quería que nos comente un poco también qué era lo que causa, ¿no? Esta luna, usted ya nos dice que es con este periodo del inicio de la primavera. Un poco también hablan del deshielo, ¿no? Del planeta, por así decirlo, en que ya florecen también algunas plantas, del tema también de los gusanos que emergen desde la tierra. ¿Qué periodo va a durar? ¿Solo era esta madrugada o tal vez tendremos también esta luna de gusano la noche de hoy, la madrugada de mañana, o ya solo era hasta este día? Es básicamente el día de hoy, ¿sí? Después ya la luna empieza a decrecer poco a poco, pero su máximo brillo, el momento cuando la luna se ve enteramente brillante, es el día de hoy, el día 25 de marzo. Y bueno, ¿cómo se recomienda ver la luna, no? Ustedes tienen el observatorio también, donde invitan muchas veces a la gente, incluso también a conversatorios, iba a decir conservatorios, a conversatorios un poco para entender los secretos de la luna. Sí, nosotros realizamos algunos eventos, pero principalmente invitamos al público a que concurran al observatorio cuando son eclipses totales, ya sea de sol, de luna o eclipses parciales también, pero en estos eclipses que son menos llamativos, como el penumbral, aún así nosotros realizamos algunos eventos, ¿no? Uno de ellos está previsto para el día de hoy. Es un conversatorio donde se va a explicar sobre la luna, sus secretos, la forma como esta influencia sobre nuestro planeta Tierra, que es básicamente a través del campo gravitatorio, ¿no? Que está afectando a nuestro planeta. Están en interacción la luna y la Tierra. Y bueno, es importante indicar también que la luna, este satélite natural, marca un equilibrio en nuestro planeta, porque si no tuviésemos la luna, realmente nosotros no estaríamos aquí, no sería posible la vida, bueno, habrían ciertas afectaciones bastante fuertes sobre nuestro planeta y bueno, la luna es la que está dando ese equilibrio y hace que la vida se mantenga tal y como la conocemos acá en el planeta Tierra. Y luego también el eje de inclinación de la Tierra es muy importante. Este eje
de inclinación está en 23 grados 27 minutos, y eso hace que ocurran las estaciones climáticas en nuestro planeta. Gracias a eso tenemos la primavera, el verano, el otoño, el invierno. Si no hubiese esa inclinación de nuestro planeta, la luz del sol prácticamente sería constante sobre todo nuestro planeta, y nosotros no tendríamos estaciones climáticas. Entonces, la inclinación del planeta, la luna, da lugar a todos estos fenómenos como las estaciones climáticas, los eclipses. Bueno, hay una indicación también que los eclipses no ocurren siempre. En el año ocurren entre 4 o 5 eclipses. En este año tenemos 4 eclipses que van a darse lugar. Uno de ellos es solar total, que va a ocurrir el 8 de abril. No se va a observar acá en Ecuador, lamentablemente, bueno. No vamos a poder observar, pero sí se va a observar en la parte norte, allá por México, Estados Unidos, Canadá. Allí se va a observar este eclipse total el 8 de abril. Entonces, son varios eclipses que se tienen en el año, 4 en total, y esto es causado porque la Tierra se interpone entre la Luna y el Sol, o en el caso de los eclipses solares, la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol. Entonces, pero no ocurre siempre que hay luna llena. Hay lunas llenas sin eclipses y hay lunas llenas con eclipses lunares. Eso también es importante indicar. Sí, doctor, bueno, nos comentaba de la charla de este día, de los secretos de la luna. En verdad que es un buen título porque sí llama bastante la atención, los secretos de la luna. Ya saben, es este lunes 25 de marzo a las 6 de la tarde en el Observatorio Astronómico, y bueno, tiene un costo de $3. No sé si tengan que hacer algún otro procedimiento para inscribirse, o las personas solo pueden acercarse y participar. Bueno, es simplemente ir al observatorio, que está ubicado en el Parque La Alameda, y participar del evento, ¿sí? Además de esto, si el cielo está despejado, van a tener la oportunidad de observar con los telescopios del observatorio, visitar el museo. Hay un museo bonito que está ahí en el observatorio, donde se puede ver el desarrollo de las ciencias. Hay instrumentos que se han ocupado en el observatorio por 150 años. Por cierto, el observatorio el año anterior cumplió 150 años de existencia. Es el observatorio más antiguo, uno de los más antiguos de América del Sur. Es el único observatorio acá en el país. Es un observatorio histórico muy, muy bonito que vale la pena visitar. Perfecto, muchísimas gracias. Nos quedamos con esa invitación. Realmente hay mucha gente que está muy interesada. No sé qué tal fue la afluencia durante este fin de semana en el observatorio, y pues qué se espera el día de hoy. Me imagino que siempre hay gente como interesada, y muchos niños también a veces motivados con los padres, con la familia. Sí, bueno, la ciencia astronómica, el conocer sobre el universo siempre está en cada uno de nosotros, innato al ser humano, y por eso hay mucho interés, ¿no? Entonces la gente va a visitar el observatorio, este hermoso observatorio que es de nosotros los ecuatorianos, el Observatorio Nacional. ¿Por qué lo digo de nosotros los ecuatorianos? Porque el presidente García Moreno, cuando lo creó con recursos ecuatorianos. Ahí no hay donaciones, no hay inversiones externas, son con recursos ecuatorianos que se creó este Observatorio Nacional, un patrimonio monumental de la nación. Y bueno, siempre estamos nosotros contentos, prestos, haciendo la invitación que nos visiten, tanto para hacer las observaciones nocturnas, para visitar el museo lindo que tenemos ahí, es un museo de ciencias, y también para participar de los cursos, los eventos que nosotros realizamos, ¿no? Tenemos cursos para los niños, tenemos cursos de veranos, la Escuela Ecuatoriana de Astronomía y Astrofísica, la que se va a realizar en breve, ya en el mes de julio, es la 10ª Escuela Ecuatoriana, es decir, son 10 años consecutivos que llevamos a cabo esta Escuela Nacional de Astronomía, y el público está invitado. Muchos eventos que, para conocer de estos, es simplemente poner en Google Observatorio Astronómico Quito, y nos lleva a la página web del Observatorio Astronómico, y ahí podemos ver una gran cantidad de eventos que tenemos planificados para todo el año. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, yo tengo una última pregunta, justamente ahorita se me vino, y es el tema del cambio climático, ¿no? Y el calentamiento global, y esto sabemos que nuestro satélite natural, la Luna, funciona de maravilla, estamos bien, pero ¿qué pasa con su influencia directa en la Tierra? ¿Cómo esto un poco tal vez aliviana la situación del cambio climático, más bien agudiza por el tema de los movimientos, las fases? Para que solo nos comente un poco, y bueno, y obviamente dar las recomendaciones a la gente de cómo podemos seguir combatiendo este tema, ¿no? Del cambio climático que está muy fuerte cada día en nuestro planeta. Bueno, ese es un problema distinto, ¿no? Tiene que ver más con la atmósfera y cómo nosotros afectamos a esta.
la contaminación que realizamos en nuestra atmósfera, esto de la disminución de la capa de ozono, esta capa protectora, es más la contaminación por estos gases de efecto invernadero que mandamos a la atmósfera. Es un problema distinto, como digo, es más atmosférico, es más climático. Lo que puedo decir en relación más bien con la astronomía mismo es el hecho de que sí, el sol también afecta, porque el sol tiene épocas cuando brilla más, es decir, es más intenso, y hay épocas cuando brilla menos, es menos intenso. Esto se llama el ciclo solar, es un ciclo solar de 11 años, y nosotros en estos años hemos estado en una época de intensidad media, pero ya está subiendo la intensidad del sol, y pues se espera para el 2025-2026 que alcance el máximo de actividad solar en ese ciclo de 11 años. Entonces la Tierra va a recibir más radiación por este fenómeno natural que no tiene que ver nada con la contaminación, sino más bien por el hecho de que el Sol no emite la misma radiación todo el tiempo, sino que esta es variable, y tiene este periodo de 11 años que va a alcanzar su máximo en el 2025-2026, entonces vamos a tener más radiación. Eso sí afecta al clima, sí, pero no es determinante. Lo que es determinante es el hecho de que nosotros estamos contaminando el planeta. Así es, bueno, no podemos evadir esa responsabilidad, eso sí es más bien responsabilidad de nosotros como seres humanos. El doctor Erickson López, director del Observatorio Astronómico de Quito, hablando acerca de estos fenómenos naturales, ¿no? El eclipse penumbral de la luna de gusano, este conversatorio que será el día de hoy en la tarde, que ojalá puedan acceder. 10 de la mañana con 16 minutos, Gaby, nada más para irnos ahora con Evelyn, que estuvo el jueves pasado en la vía Loac Santo Domingo en el kilómetro 82, que continúa cerrado por el colapso de este puente sobre el río Leila, ¿no? En la zona, casi un mes después, aún existen cintas de peligro que advierten a los conductores y peatones sobre la restricción del paso. Sí, bueno, y la incomodidad de los moradores de los pueblos aledaños también crece. Ellos denuncian, por ejemplo, que antes para atravesar el tramo del puente, de este puente roto, tomaban un bus que costaba 90 centavos y ahora deben tomar 2 buses, y el primero cuesta 60 centavos y el segundo 75. Pero bueno, escuchemos a nuestra compañera Evelyn Caiza con más detalles. Todo se inicia el 27 de febrero con un socavón provocado por las fuertes lluvias acá en la vía Loac Santo Domingo, específicamente en el kilómetro 82, sobre el río Leila. Tras esto, el 1 de marzo es que el puente que conectaba esta vía, la costa con la sierra, colapsa, dejando impedido el paso vehicular y peatonal entre Ayuriquín y Santo Domingo específicamente. Se termina marzo y las personas denuncian que no hay soluciones, que no hay avances en la obra y que necesitan el puente para continuar con sus actividades diarias, con sus actividades comerciales y laborales también. La vía Loac Santo Domingo en el kilómetro 82 continúa cerrada por el colapso del puente sobre el río Lelia. En la zona, casi un mes después, aún existen cintas de peligro que advierten a los conductores y peatones sobre la restricción del paso. La incomodidad de los moradores de los pueblos aledaños crece. Denuncian, por ejemplo, que antes, para atravesar el tramo del puente roto, tomaban un bus que costaba 90 centavos. Ahora deben tomar 2. El primero cuesta 60 centavos y el segundo 75. Tras la caída del puente está haciendo un transbordo que algunas unidades de la cooperativa Ayuriquín que dan servicio bajan de la Unión del Tuache hasta aquí al puente y otras unidades de aquí del puente a Santo Domingo. Antes era 90 centavos, ahora sería 60 más 75, 1.35. Los moradores denuncian que los sectores aledaños al río Leila se han convertido en pueblos fantasmas y piden celeridad a la prefectura de Santo Domingo en la colocación del nuevo puente. En nuestro recorrido, atravesando el puente que va a la parte de Santo Domingo, nos hemos encontrado con una protesta en este preciso instante de varias personas que solo piden celeridad en la construcción de la vía, que piden ellos que ya se arregle este puente. ¿Cómo está? Muy buenos días. Ustedes han estado acá y pues quieren protestar, quieren celeridad para que el puente ya se construya. ¿Qué nomás se está viendo afectado debido a esto? La afectación, si usted me pregunta, habemos más de unas 10.000 plazas de trabajo que estamos ahí. Lo que nosotros necesitamos es que, por favor, la señora prefecta de Santo Domingo solucione pronto. Sabemos que el puente ya está dado, que los trabajos queremos un poco de celeridad. ¿Cómo ve que avanzan los trabajos ahorita, por ejemplo?
Me sorprende ver ahí un grupo de personas con palas ahí trabajando. Están 4 personas. No sé si estarán más o estarían menos, pero no hay ninguna máquina, no vemos. Yo, bueno, como nosotros somos un sector de agrícola, nuestros productos agrícolas están pereciendo. Ya se está sintiendo el hambre por la falta de esta vía, de esta arteria principal que une la costa con la sierra y que es muy importante. Y no solo nosotros somos los afectados, sino el Ecuador a nivel entero. Se arregle muy pronto este problema de la vía aquí en este kilómetro. Quiero, por favor, que la señorita prefecta nos ayude con el entendimiento, que ella también pase con nosotros, que nosotros estamos pasando dificultades muy duras. Nosotros vivimos del comercio, nosotros vivimos del día a día, como dijo el compañero Hugo Núñez, nosotros los niños, ellos nos piden el pan a cada rato, hay adulto mayor, nuestro pueblo querido Tandapi es un pueblo fantasma ahorita, Ayuriquín, todos estamos pasando por dificultades muy duras. Hay mucha necesidad, señorita prefecta, por favor tenga conciencia. Ayuriquín es uno de los sectores afectados. Los artesanos de dulces típicos y comerciantes denuncian que antes del incidente recaudaban $80 al día. Ahora la ganancia es nula y laboran únicamente bajo pedido. Durante la protesta, los habitantes de Ayuriquín denunciaron que este sector se ha convertido prácticamente en un pueblo fantasma debido a que no hay paso, debido a que los autos toman otras rutas para movilizarse a Santo Domingo. Nosotros hemos querido también conversar con los artesanos, con los productores de dulces del lugar para ver qué es lo que nos comentan. Precisamente estamos en una tienda de dulces. Mi señora, muy buenos días. Ustedes no dejan de producir a pesar de que se denuncia que Ayuriquín no cuenta con visitantes, no cuenta con compradores. ¿Cómo ve esto usted debido a la caída del puente? Muy buenos días. Sí, la verdad que no, nosotros ahorita trabajamos solo bajo pedido. Si alguien nos pide, ese día trabajamos. Y si no, igual no se trabaja porque sí nos ha afectado bastante la caída de puente. Aquí no se vende lo que es ni un dólar, solamente por pedido. Si alguien pide, se trabaja, si no, no. Digamos, en un día normal, ¿cuál era la ganancia de las personas que paraban a comprar? ¿Cuál era la ganancia suya? Y en comparación de ahora que dice que, bueno, pues no recibe ni un dólar. Bueno, antes nosotros como fabricantes sí se vendía unos $80 así diario. Pero ahora ni un dólar, ni que decir ni para la comida. Solo esperamos de que alguien nos pida algún poquito de mercadería y trabajar y entregar y con eso solventar las cosas de la comida. Más que todo aquí es una zona muy ganadera, ¿no? Entonces sí es un poco lo que nos ha bajado las ventas, pero esperemos que ya pronto solucionen esto del puente, porque sí, la verdad, no solo a mí me afecta, sino que a los comedores, a los puestos de melcocha. Entonces esperamos una mejor solución. Nada. De su parte, la prefecta de Santo Domingo, Joana Núñez, indicó que el trabajo para reponer el viaducto duraría hasta la tercera semana de abril. Mientras tanto, se sugirió tomar rutas alternas. Tinalandia, La Florida, Ayuriquín. La Florida, Montúfar, Ayuriquín. Las Mercedes, La Florida, Ayuriquín. Pisotanti, La Ecuador, La Florida, Ayuriquín. Esto únicamente para vehículos livianos, mientras que los vehículos pesados deben tomar únicamente la vía Las Mercedes, Los Bancos. Y bien, esto es lo que nosotros hemos podido constatar en el puente sobre el río Lelia, en el kilómetro 82 de la vía Aloac-Santo Domingo, donde los moradores de ambos sectores denuncian que no hay celeridad en los trabajos de reparación. Como ustedes pueden ver a mis espaldas, precisamente en este instante se encuentran algunos trabajadores realizando sus labores. Sin embargo, un mes después no se ven mayores resultados según los habitantes, que están viviendo también bastantes incomodidades e inconformidades debido a que tienen que pasar por la propiedad privada y dicen que Ayuriquín, por ejemplo, se está convirtiendo en un pueblo fantasma. Buenos días, también escuchábamos a la prefecta mencionar que el gobierno no está transfiriendo los recursos, si bien tienen las competencias, no se están dirigiendo los recursos a los GATS para que puedan
intervenir efectivamente también con estos problemas. Mi querida Gaby, ya estamos por cerrar, no queremos dejar de mencionar lo que está pasando con las casas de acogida que fueron declaradas por Noboa como servicios esenciales. Llevan ya a estas alturas 85 días sin recursos. Sí, así es. Y bueno, aunque el pasado 7 de marzo, un día antes de la conmemoración del Día de la Mujer, el presidente Noboa firmó el decreto 192 con el cual declaró a estas casas de acogida y centros de atención integral especializados para mujeres víctimas de violencia basado en género como servicio de protección esencial, pues los recursos no se han desembolsado, poniendo en riesgo a mujeres, niños, niñas que son protegidos en estos lugares. Miren ustedes que en 2023 las casas de refugio atendieron a cerca de 13,000 mujeres y los centros de atención integral a 72,000 mujeres que enfrentan violencia de género. El 1 de febrero de 2024 se suscribieron ya los convenios con las organizaciones que ganaron una convocatoria abierta para la cooperación técnico-financiera. El 7 de ese mismo mes, la ministra de la Mujer, Ariana Tanca, había resaltado la importancia vital de estos servicios y expresó que la prevención de la violencia de género es una prioridad para el gobierno nacional. Sin embargo, son solo palabras porque no hay los recursos. Así es, ya han pasado 82 días sin que estas casas de acogida reciban el presupuesto necesario para sostener los servicios de prevención y protección de mujeres víctimas de violencia. Y el Ministerio de la Mujer, encargado de la política pública en esta materia, informó a la Red Nacional de Casas de Acogida que ya se solicitó al Ministerio de Finanzas que se cumpla con el pago. Así es, el comunicado de las representantes de las casas de acogida apunta a la falta de acción concreta, nos lleva a cuestionarnos si la vida y el bienestar de las mujeres, de sus hijos e hijas, son una prioridad para este gobierno, porque una cosa son los documentos que se firman y otra cosa, amigos y amigas, es efectuar las transferencias y permitir que no se desfinancien estas casas que atienden a tantas mujeres, a tantos niños y niñas en situación de riesgo. 10:26, nos despedimos, un abrazo fuerte, viene el Quique Show y también las noticias. Nos vemos, hasta mañana.